6, empató Franja a falta de muy poquito, de 6 segundos, 9 segundos. Bienvenidos a todos, están entrando en calor y ya se viene un partidazo acá, Vamos a pasar los resultados del día de la fecha. En la primera A, Independiente le ganó 8-1 a Villa Laniata. Lo transmitieron los amigos de Red Audiovisual. En estos momentos está jugando Ferro Pinocho. Gana Ferro 2-0. Banfield y Gimnasia, primer tiempo, 0-0. Por la B, Camioneros le ganó 3-2 a UNLAM. Por la C, resultado final. Por la zona campeonato, Porteño le ganó 3-0 a Parque. Por la zona descenso, permanencia, Espeleta le ganó 5-2 a Chacarita. En la D hoy hubo show de goles, señoras y señores. Excursionista le ganó 8-2 a Colegiales. Y Rosario Central le ganó 8-1 a Sportivo Barracas. Y en la ciudad de Mar del Plata, Banco Provincia en un partidazo le ganó 6-5 a Estrella Federal. En lo que es la B, señoras y señores, puntero con 51 puntos, Glorias. Segundo, River y Almafuerte con 44. Cuarto, Argentinos con 39. Camioneros quinto con 38. Y sexto, el Talar con 38 y 2 partidos menos. Séptimo está Arsenal con 37. Octavo, el más grande del interior, como me enseñaron a mí, que es Newell's Old Boys con 35. Y noveno, en estos momentos está Country, con 2 partidos menos, con 34 puntos. Esos son los que entran al playoff. ¿Cuánto tiene Franja? Franja tiene 28, está en el puesto número 13. El Nueva en el puesto 16 con 24. Cierran la tabla Sideco con 16 y Maldonado con 20 puntos. Le mandamos un saludo bien grande a Lili el Turco, la gente de Villa Maipú. Saludos gigantes. ¿Cómo continúa la fecha? Mañana, partido clave por el descenso. Maldonado recibe a las 8:30, Estrella de Boedo. Transmite la gente de Maldonado. Entra al canal de Maldonado y lo ves. Mañana, 20 horas, juega el segundo contra el último. Partidazo, uno que quiere pelear arriba, otro que quiere salir de abajo. 8 de la noche, Almafuerte Sideco. Transmite Almafuerte. Mañana, 19 horas, un partidazo. ¿Se ve bien, gente? Avísenme, Avísenme, gente, si se ve. Mañana, partidazo. El Talar Platense. Y después, Newell's Pacífico. Transmite la gente de Red Audiovisual. El lunes tenemos 3 partidazos. Argentinos Asturianos. Transmite Argentinos y transmite Asturiano. Un partidazo también a las 10. Gloria Country.
Y después juega River Arsenal, el campeón de la B 2023, River Plate, va a jugar contra Arsenal. Gracias, Julio, gracias, Julio. Aldana nos dice, vamos, nueva estrella. Acuérdense de poner like, gente, acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Y Bruno Betoni nos manda saludos, saludos, genial. Saludos grandes. Acuérdense de suscribirse, agregarnos al Instagram, el Emperador 23. Gracias a todos, gente, gracias a todos. Pongan me gusta, suscríbanse. Hoy tenemos un partidazo acá, de dos grandes equipos. Ricardo Vargas me dice, ¿cómo anda robando River? Y lo dejo a tu criterio. Creo que están saqueando mucho y no solo los locales. Vamos a pensar que es una casualidad, esperemos que no se repita el lunes. Y esto no es contra los jugadores de River, que son geniales, juegan bárbaros, son unos tipazos. Son crack los jugadores de River, No necesitan de eso para ganar. Pero bueno, se dieron cosas raras. Vamos, franja, dice Beatriz Ortega. Se dieron cosas raras esta fecha. Se lo perjudicó a Gloria. Y se lo perjudicó muy fuerte. Saluda a Luca Fiore. Se lo perjudicó muy fuerte el otro día a Sideco. Pero bueno, son cosas que pasan. Esperemos que no vuelvan a pasar. Repito, los pibes de River tienen un equipazo y no lo necesitan. Y aparte estoy seguro que los pibes de River no tienen nada que ver, Los jugadores no tienen nada que ver. Acá siempre bancamos a los jugadores. Y si hacemos un comentario justamente, es para defender a los pibes, ¿no? A los pibes de Gloria, a los pibes de Franja, a los pibes del Nueva, los pibes de todos los equipos, de River, de todo. Nosotros defendemos a los jugadores. Lo que hagan los muchachos de arriba, 4 muchachos que se juntan en una oficina, bueno, es un problema de ellos. Sí, hace 5 partidos que viene siendo así, ¿no? La Sudim. Simplemente que, bueno, ahora fue muy fuerte, y hay que empezar a nombrarlos, hay que empezar a mostrar esos errores para que tratemos que no vuelvan a pasar, porque si no los mostramos, parecería que no pasan, nadie se entera. Almafuerte fue perjudicado. Hay partidos donde se cobra un penal a último momento. Pero ya está. Repito, los pibes de River tienen un equipazo, juegan muy bien, son crack y están donde están en su mayoría por logro personal. Les mandamos un saludo a todos, los conocemos, son buenas personas y esto no tiene que ver con los jugadores de River. Esto viene por otro lado, muchachos. Te podés imaginar que un jugador de River no va a condicionar a un referee. Es obvio. Ahora llama la atención a veces ciertos referees que mandan, ¿no? Contra Almafuerte mandaron unos referees impresentables. Uno tenía 10 años. Jugaba el segundo y el tercero, en vez de mandarte lo mejor referee, te mandan lo peorcito. ¿Qué le vamos a hacer? Saludamos a Mateo de Franja. Pero bueno, esperemos que no vuelvan a pasar y que salga campeón el que tenga que salir campeón. Llámese como se llame. Yo no tengo problema que salga River, Franja, Nueva Estrella, Gloria, Argentino. El que tenga que salir, que salga campeón, el Talar. Acá lo que uno dice, lo que uno trata de defender es el jugador. El jugador que tiene un sueño, que se rompe el lomo para ir a entrenar, que deja a la familia de lado, que deja horas de trabajo. A veces va a trabajar y sale de trabajar y deja de trabajar para ir a jugar, ¿me entendés? Acá hay mucho sacrificio, ¿me entendés? Y que vengan y te metan la mano en el bolsillo. Ustedes no se imaginan la cantidad de jugadores de distintos equipos que me han mandado mensajitos agradeciéndome de comunicar esto, porque dice nadie lo habla y pasa toda la semana. Bueno, qué sé yo, uno cree que es lo justo. Si a River le meterían la mano, uno haría exactamente lo mismo, que quede claro.
Es más difícil que le metan la mano de bolsillo a River, ¿no? Pero bueno, nada. Ojalá haya fair play y que gane, como digo, el que tiene que ganar, ¿no? Yo hablaba con la gente de Gloria y le decía a los jugadores, la última fecha juega Gloria, River en cancha de Gloria. No vaya a ser que le suspendan de vuelta a la cancha de Gloria porque no quieren jugar ahí la última fecha. Si hay alguien del otro lado que lo está escuchando, que anote, ¿viste? Que no sean tan obvios. Saludamos al pelado Walter, amigo de Pepo, vamos. Lo manda Vicky. Ahí sale la gente de Franja. Y está por salir la gente del Nueva. Pero bueno, ya está. Ya hicimos catarsis. Hablemos de futsal, gente. Ya está. Porque si no parecería que estamos empecinados y tenemos ganas de... Y nada, no tenemos ganas de matar a nadie acá. Manzana le manda un saludo grande al Colo y a Rafa, ¿eh? Acá nos habla Huartelcar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha soberbia, no todos. No hay que meter a todos los árbitros en la misma bolsa. Hay árbitros que cometen, yo siempre digo, hay errores tan graves, porque uno puede no ver una patada, podés no verla, podés no ver una mano, podés no verla. Cuando la tenés a 1 metro y dirigís hace 20 años, o cuando peor, a ver, yo el otro día marcaba el gol que le cobran acá a Gloria contra justamente Franja, amigos, son mis amigos los de Franja, que quede claro, no es contra Franja. Te cobran un gol que pegan el travesaño y sale, y te cobran un gol. Cuando ya empezás a cobrar cosas que no pasan, porque podés no ver algo que pasó, pero ver algo que pasó, entonces ahí o sos un inútil o sos un corrupto. Fíjate qué saco te pones. Pero repito, tampoco son todos los árbitros así. La mayoría son buenos, La mayoría son humanos, se equivocan, pueden cometer errores como todo, pero, viste, hay errores que vos te das cuenta. Cuando vos sos malo te equivocás para los dos lados. Cuando te equivocaste siempre para el mismo lado, es un problemita. No, te creo, Cal, no vamos a no creer. Yo creo que hay mucha soberbia y están acostumbrados todavía. Sí, expulsar a jugadores y después no hay informes, puede pasar. Aprovechan cuando no hay transmisiones, ¿viste? Puede pasar. Gracias, Rodoni. Yo lo que hablo es porque, saludos para el femenino de Franja. Saludos, están mandados, Pau. Digo lo que dicen los jugadores, Yo acá no juego al futsal ni nada. Repito, que gane el que tenga que ganar y no hay ningún problema. ¿Me entendés? El tema es que, como te digo, ahora está todo firmado. Está todo firmado. Entonces, uno viene acá y yo te puedo decir, creo en la honestidad de los árbitros. Termino de decir eso y viene el jugador hace una mano grosera y el árbitro no lo cobra. Y decís, la puta, ¿qué está pasando, muchacho? Te estoy defendiendo y te mando una cagada gigante. Se te hace difícil defenderlo, ¿viste? El otro día a Sideco lo perjudicaron, los amigos de Sideco. Los perjudicaron y lo peor es que no había que... River era superior en algún momento, no necesitaba eso. Pero bueno, vieron cómo es, ¿qué le vamos a hacer? Darío Caliba manda un saludo. Le mandamos un saludo a Paco, a Mickey y a Leito Severino. Cuando sale Franja. Está la gente de Franja en el fondo, Pero bueno, ya está, gente. Hay que dar vuelta a la página y el campeonato sigue. Le deseamos lo mejor a todos, que no se repita y que gane el que tenga que ganar. Hay que dar vuelta a la página, no hay que quedarse enganchado ahí. Si no, te perjudicás. Pero vamos a estar mirando todos los partidos, Que quede claro, para que no se repitan estas cosas.
Que gane el mejor siempre. Y siempre dentro de la cancha. Y obviamente, ya saben, si hay un error grosero lo vamos a pasar. Caiga quien caiga, le gusta a quien le gusta. Cuando sale el Nueva, hoy es un partido vibrante, un partido muy importante para los dos equipos. El Nueva quiere escapar de los puestos de abajo, se quiere alejar de Maldonado. Y Franja sabe que si gana hoy, se aleja demasiado de la zona de abajo y ya podría empezar a pensar en meter una seguidilla de partidos para entrar a playoff. Le mandamos un saludo a Luisito del Bajo, que está acá siempre bancando. Unlan tiene 28. Si gana se va a 31 y queda 3 de Country. Es verdad que Country tiene menos partidos, pero está ahí, está ahí. ¿Quién le va a quitar el sueño? La gente del Nueva, obviamente, en este momento me dice, no, nosotros le vamos a quitar el sueño. Nosotros vamos a ganar, necesitamos la victoria. Se define en la cancha, señores. Que gane el mejor. Le mandamos, repetimos, Manzana le manda saludo a Rafa, le manda saludo al Colo. El Nueva sale con Martín, Juan Mena, el Golo, el Mosqui y Fer al arco. Del lado de Franja lo vemos a Martelletti, Giuliano, mi amigo, al capitán Roger, a Vignole, a Borruto y a Foforito Palmieri en el arco. Vamos Franja, dice Sandra. Está Yursutusi. Fíjate, en mi Instagram está el link. Yo se lo pasé a Cosi, si no. Se lo pasé al Nueva para que lo suba si quiere. Manzana lo tiene también. Le mandamos un saludo para el Turco y para Lili, que se mejoren pronto. Se lo manda a Juli. El lunes tenemos un partidazo, gente, ¿eh? Vamos a hacer Kimberley Boca desde la cancha de Arsenal. Un partidazo, no se lo pierdan, ¿eh? Hueso Serra, el sur está contigo. Le mandan un saludo al DT, Gastón Fernández. Vamos Franja con todo, dice Alberto. Recuerden, si sos de zona sur, te querés tatuar, tenés que ir a Vinci Tatú, la calle Doctor Melo, al 2900 en Lanusita. Aritos, piercing, todo, tatuajes obviamente. Lo mejor de lo mejor, no lo duden. Mañana un partidazo, lo transmite la familia de Franco Perracini, el papá. Un partidazo, lindo partido. Banfield Futsal nos manda un saludo, la cuarta, saludo. Está jugando Banfield en este momento. Jugaba con Gimnasia, partidazo.
Derón nos dice vamos, vamos. Y empezamos tarde, pero empieza. Saludos para Johnny de Nueva Estrella, dale. San Lorenzo salió campeón de la Copa Argentina, me están diciendo. Gracias, Mauricio, por el dato. Ya empieza con arquero jugador, franja. Es sin visitantes, solo pueden entrar 40 personas. Solo la familia de los jugadores. Y los jugadores de tercera, ¿no? Obviamente. Saque de arco. Es una medida que tomó AFA. No hay que olvidar que el último partido entre Franja y el Nueva no se terminó. A falta de 30 segundos se suspendió y bueno, una medida para evitar problemas, evitar sanciones para los dos equipos. Hay que acordarse que Franja, debido a esa suspensión, tuvo que salir a alquilar cancha y le salió muy caro. Pero bueno, fue una acordada entre los clubes, gente. Se trató de cuidar a los dos clubes. Franja volvió a ser local la fecha pasada acá al Nueva, donde más se siente cómodo. Siempre es lindo ver las dos parcialidades. Pero bueno. Muy bien Fernando, salva lo que es el primero. Lo tuvo Martelletti. Gracias a las más de 200 personas que están. Acuérdense de dar me gusta. Y si pueden, suscríbanse o síganos al Instagram, el Emperador 23. Quedan 18 minutos del primer tiempo, gente. Si recién te conectaste, si querés saber cómo van todos los partidos, si querés saber las tablas de posiciones, si querés saber el fixture, quién juega mañana, por dónde lo pasan, querés ver los resúmenes de los goles, sin lugar a duda, entrá a segundopalo.com.ar o seguilos por Instagram a segundopalo_oc. San Lorenzo campeón, sí, lo dijimos, lo que no sabemos cómo salió. Le ganó la final a 17. Se salva el Nueva, Perdieron la pelota ahí en el área. Se salva el Nueva. Y hay córner. Ganó por penales, bueno, ahí está. Gran definición, después haremos un resumen. 2-2 y 7-6 ganó por penales, bien. Se lució Benji entonces. Después haremos el resumen y lo subiremos a Instagram. Juan Hernández nos manda saludos, le mandamos un saludo a Astor, al enano, al rey de la casa. Mandamos saludos a la gente, a todo Futsal, al Vasquito. Gran transmisión ayer, hicieron comunicaciones. Reconquista, un partidazo. Mañana transmiten a las 7 de la tarde. Juventud Unida contra Monteviejo. El mejor de la D, señora, sin ninguna duda. El Vasquito de Ato Futsal.
Síganlo, suscríbanse a su canal para ver partidos toda la semana, 2 o 3 partidos. Suscríbanse, síganlo en Instagram. Le mandamos un saludo al Chucky Iglesias de Modelo, que el otro día hizo una tripleta. El lunes juegan. Ahí está. Gol del Nueva Estrella. Napolitano pone el 1-0 de jugada preparada. Cuando quedan 17, decíamos, metió una tripleta. El lunes juega contra Hurlingham Modelo. Le mandamos saludos a Fernando y a todos los pibes de Modelo, ¿eh? Vamos el lunes, ¿eh? En estos momentos el Nueva está con Manu de último. De ala está Papelito y Godoy. Y arriba, con un 4-0, está Santino. Franja sigue con el mismo cuarteto, con el que inició. Nacho Palazzi le mandan saludos. Le mandamos un saludo al Colo Pierri para que deje de errar goles, dicen la gente de Bristol. La tercera, 6-6. Empató, iba ganando Franja. Lo da vuelta al Nueva. Y faltando 6 segundos. Empata Franja. Un partidazo, ¿eh? Jugaron muy bien los dos equipos. Hay tiro libre para Franja. Entra Pepo para patearlo. Jugador del Nueva Estrella que está a préstamo en Franja. Y vamos a ver, no lo vamos a quemar. Pateo, jugada preparada, ojo. Aguante el Nueva, dice Analía. Saludos de Rosario. Hernán Díaz, la gente del más grande del interior, de Newell's. En fútbol 11 hoy ganó 1-0, me parece, a Lanús. Y mañana tiene un partidazo, un partidazo contra Pacífico. Le mandamos saludos al Jere, a Forestelo, a González, a toda esa banda. El partido va 1-0, quedan 16-16. Adrián dice, vamos Nueva. Impresionante la tajada del Fosforito Palmieri. O el ninja, como a veces también le dicen. Penal para el Nueva. Lo hace Iturbe.
Le pegó una patadita, pareciera, a Godoy. Y hay penal para el Nueva. Lo va a patear Papelito. Papelito contra Franco, ¿eh? Gran duelo, son amigos. El partido va 1-0. Vladimir gana el Nueva. Quedan 15-22. Va Papelito. Y hay gol. Gol del Nueva Estrella. 1-0. Papelito. Pardo patea y la agarra Fer, sale jugando rápido. Y Pepo la tira al lateral. Partido de ida y vuelta, ¿eh? Partido parejo. El Nueva fue efectivo. Presión alto, franja. Un pie a pie. Y hay infracción. Quinta falta de franja, ¿eh? Y van recién 14:49 quedan, ¿eh? Se llenó de faltas. Apenas empezado el partido. Y ahora tiene que aguantar los 14:49 del primer tiempo, ¿eh? En cancha está Martín el Golo. Está el Mosqui. Para el Nueva Estrella. Y Mena, me olvidaba Mena. Del otro lado está Dylan. Está Iturbe, está Pepo. Y está el número 13 que en estos momentos no me acuerdo el nombre. Sepan disculpar. Si alguien de franja sabe cómo se llama el 13, muchacho peladito. Falta Nueva Estrella. Segunda falta acumulada. Muchacho ahí que tiene la pelota, el número 13. Va a ser el tiro libre. Y Turbi se la da a Dylan. Tiene Dylan. Dylan para el número 13. Sánchez, perfecto, gracias. Gracias, Ale Castellao. Lateral. Gonzalo Sánchez, perfecto, gracias, Eva. Ahí está, Oshi le dicen, bárbaro. Unos genios. Ahí está, la tiene Iturbe. La mueve para Oshi. Otra vez Iturbe. Cobran falta acá. Falta que hace Venegas. Tercera falta. La tiene Oshi. Se la da Pepo. Lateral para franja. La tira por el lateral Juan Mena. Gracias por colaborar, gente. 2-0 el partido, Mariela. No operamos, Cris, no operamos. Me parece que los que operan me dicen que no operen contra River. No opero. A ver, soy muy chiquito como para operar, gente. Y River es muy grande.
Si me tienen miedo a mí, pobrecito. Creo que fueron muy claras las situaciones del otro día. Y como dije, a los jugadores de River les subo los goles, les hago los resúmenes, no tengo nada en contra de los jugadores de River. Pero hay cosas que uno no puede dejar pasar, gente. Fue muy obvio lo del otro día contra Sideco. Hubo jugadas muy puntuales, muchachos. Si se lo hacen a River en contra, también lo voy a decir, que quede claro. Si operar es decir la verdad, y bueno, muchachos, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a ser cómplices. No. Acá no. Acá estamos siempre a favor de los jugadores. Y no vamos a dejar que los jugadores de los otros equipos lo pisoteen. Le mandamos un saludo a Melina, por supuesto, del futsal femenino. Y Ribarre, no Iturre. Tenés razón, gracias. Uno es Sebastián y el otro Facundo, creo. No me pregunten cuál es cuál. ¿Qué pasó en River Sideco? No le cobraron un penal grotesco a Sideco. Y después el arquero de River toca claramente la pelota afuera del área y no cobraron absolutamente nada. Cuando se podía poner en más ventaja Sideco. Era clara roja, pero bueno, no cobraron nada. ¿Cuánto va? 2-0. Y el día anterior, a Gloria, que pelea justamente el campeonato, le cobran un gol en contra, que la pelota pega en el travesaño y nunca entró. Cosas raras del futsal. Pero bueno, ahora todo se televisa, gente. Todo se ve. No es lo que dice un loco, es lo que se ve. Va el Pepo y al ladito del palo, Es Facu. ¡Y hay gol! Martín Venegas. A 0, quedan 12:51. Sí, tienen influencia, muchachos. Tienen mucha influencia. Porque no alcanza con que River gane, hay que descontar 10 puntos. Tiene mucha influencia, campeón. Tiene mucha influencia. ¿Qué tiene que ver Gloria con River? Gloria está primero y le sacaba 10 puntos a River. Por más que River gane, si Gloria no pierde, no lo alcanza. Y todos sabemos que tiene que alcanzarlo, no hay que entrar a playoff. Ya sabemos cómo le fue a River cuando entra a playoff. Discúlpenme, gente, pero uno puede estar loco, pero cuando todos pensamos lo mismo, hay que sacarse la camiseta. Como dije antes, me da lo mismo quién salga campeón, River, Gloria, Almafuerte. Me da exactamente lo mismo. Pero que ganen jugando. River tiene un plantel de lo mejor, de la categoría. De lo mejor, los conozco, lo tiene al Negro Solano, Luquita Rivera Martínez, Iván, un arquerazo tiene, lo tiene a Juárez, todos grandes personas, grandes jugadores. Ellos no tienen nada que ver con esto, lo aclaramos, pero que hay algo, gente. Por ahí nos equivocamos, bueno, cuando se lo erra Papelito. Por ahí nos equivocamos. Acá nos dice el periodismo urbano que tenemos razón, pero bueno. Por ahí nos equivocamos y si somos mal pensados y nos equivocamos, pedimos disculpas. Y repito que no es contra los jugadores, los jugadores los bancamos, le hacemos los resúmenes de los goles,
le subimos el gol. Les tenemos hasta cariño a algunos jugadores porque los conocemos. Pero bueno, no podemos tapar el sol con las manos. Que el otro día lo ayudaron. Y lo ayudaron en las dos canchas. Esperemos que no se repita. Esperemos que a Franja no le vuelvan a suspender la cancha por nada. 6 fechas le dieron, muchachos, a Franja. Y el año pasado hubo batallas campales y daban 3, 4 fechas. La última fecha juega Gloria River en cancha de Gloria. Esperemos que no venga una suspensión, ¿eh? Pero bueno, no, Alicia, yo no hablo de las gallinas. No le falto el respeto, es River cuando hay minutos. Toco el tema porque justo me lo comentaron, nada más. Me acusaron de operar y yo no opero. Ya sé que está jugando Franja. A Franja le suspendieron la cancha acá, el partido con el Nueva, porque una persona invadió la cancha. A la gente que está viendo el partido, le pregunto, el tercer gol, el partido va 3-0. ¿Se llegó a ver? Solamente le pido eso, ¿eh? No estoy dolido, Juli. Yo no soy de ningún equipo, me da igual. Gente, no se bardeen entre ustedes, gracias. No le suspendieron la cancha por eso, muchachos. Todos sabemos que fue por otra cosa. El partido que le suspenden la cancha a Franja es por una cuestión que pasó entre un vestuario. Cuando terminó el partido, 20 minutos después. Raro. Pero bueno, no importa, ya está. Disfrutemos de este partido, gente. Ya está. Ya está, listo. Se revió el gol. Gracias, Alicia. Justo estábamos comentando y no sabemos si sucedió. Hablemos de este partido. Ya está, gente. Saludos de Mármol lo manda. No, como dije antes, me acusan de operar. Yo dije tema terminado y me tocan el tema de vuelta a la propia gente de Río. Le mandamos un saludo a Pierri, como siempre. El único que sé soy yo. Todo el mundo sabe, muchachos. Prendieron una estrellita en un vestuario para festejar. Y bueno, nada, se comieron 6 fechas. Lo sabe todo el mundo, muchachos. Pero si no, pregúntenle a la gente de Gloria. Ahí está, 3-0 el partido, gente. Cambiamos de tema, seguimos con el partido 10-27. Vamos, como dije, no estamos en contra de nadie. Saludamos a Merlo, claro que sí. No estamos en contra de nadie acá. Nos preguntan y hablamos, nada más. Se terminó el tema, vamos, 3-0. Mandamos saludos a Leito Severino, a Paco y a Mickey. Dale, Aldana, dale, joya. Gracias por el mensaje, Aldana. Gana el Nueva. Gracias a la gente que está del otro lado. 305 seguidores. Solo 26 me gusta, gente. Estamos flojos hoy, ¿eh? Si pueden suscribirse, si pueden dar me gusta, si nos pueden seguir al Instagram, se agradece. Cuando hay gol, el 8, el Ema, descuenta Franja, 3-1, el Pola. Cuando quedan 9:56, 3-1 el partido, 5 faltas tiene Franja, 4 tiene el Nueva. Las dos hinchadas gritando mucho. Gran partido, ¿eh? Gracias, Analía. Con arquero jugador Franja. Vuelve al arco.
Le mandan un saludo, María, a la gente del Ciclón. El puntero de la zona de 2. Le mandamos un saludo a Lauti, a Balanza, a toda la banda, a Pechi Moreno y a toda la banda, Vamos, Ciclón, Está fuerte, ¿Y hay gol o no hay gol? No hay gol. No hay gol. Gracias, Juancito, gracias, Monje. La sacó en la línea, parece. No protesta la gente de Franja. Parecía que entraba. La sacó en la línea, parece. Saludos a Anita, que se va a leer. Saludos. Se salvó el Nueva, Era el descuento, Hay minuto. Quedan 8:50, Ustedes que pueden repetir, fíjense si la pelota entró o no entró. Desde acá no se ve. Lo dejamos para que ustedes lo digan. La gente de Franja no se quejó. Pero todo puede haber pasado. Gracias a todos los que están del otro lado, Gran marco de público en la cancha. Los dos hinchadas gritando mucho, Aprovechamos para mandarle saludos a la gente de Nueva Estrella por dejarnos transmitir y a la gente de Franja, a Manzanita, Samantha. Gracias, Gracias por dejarnos hacerle llevar. Y ahora la gente de Nueva, empieza a cantar, Un partidazo. Gran clima acá, Qué lindo es el futsal, muchachos. Mañana juegan los muchachos, me dice Agus. Entró la pelota, dice Juancito. Puede ser. Después en casa lo veo y te digo. No puedo rebobinar yo. Tenemos un lindo partido, Partido de ida y vuelta. Va con arquero jugador. Franja. Se escapa el Mosqui. Queda solo y se salva, El partido 3-1. Vamos mañana al femenino de Franja. Mandamos saludos, Pavo, al femenino. El árbitro lo advierte. Para que no se agarren el área. Mucha gente del otro lado, se agradece. Se agradece por los likes. Se agradece el que nos siga a Instagram, el Emperador 23, gracias. Gana el Nueva Estrella. Se agradece al que se suscriba al canal, gracias de verdad. Transmitimos seguido a Franja, transmitimos seguido al Nueva. Y mucho más partidos. El lunes estamos en Kimberley y Boca. Ay, el gol que se perdió,
el Nueva. Había quedado solo. La tiene Roger. Se la pasa a Borruto. De nada, Claudio. La tiene Mignone. La pisa. La roba el Moschi. Se va. Mañana juegan las inferiores, Lo están diciendo del Nueva contra Franja. Hoy jugó la tercera, un partidazo. Ganaba Franja cómodo, lo pasó a ganar el Nueva. Espectacular el arquero Brunito, Sacó lo que era el cuarto. Y bueno, faltando 6 segundos, Franja lo empató. Un partidazo de verdad, ¿Cuánto va en tiempo? Quedan 6:40. La tiene Borruto, Roger, Vignone. Gracias, Pau. Zulik patea, la agarra Fer, saca rápido, la agarra el Moschi, va el Moschi, segundo par. Sale de contra rápido Franja. Gran jugada. Y hay falta. Falta y tarjeta para el Bolo. La cobran afuera del área. La gente de Franja se queja de que fue adentro. Ustedes que están del otro lado nos pueden decir dónde fue. Mandamos un saludo a Sandrito Severino. Y le mandamos un saludo grande a Rodri Cruz. A Rodri Cruz, un crack, un genio. Nos ayuda a hacer los resúmenes, nos ayuda a hacer las placas. Él es parte del Emperador Futsal. Le mandamos un saludo gigantesco. ¿Cuánto falta? 6:07. Fue afuera del área, gracias. Lo confirman ahí. Y ya saben, gente, hay minuto. No, hay quinta falta. Nos comunican que hay quinta falta del Nueva. Bueno, uno dice penalazo, el otro nos dice que fue fuera del área. Lo que decíamos, si querés saber los goles, las tablas de posiciones y todo, entrá a segundopalo.com.ar. Ahí te dice quién transmite cada partido, dónde se juega, qué horario, la tabla, el fixture, y hay hasta resúmenes de goles, Así que nada, ya sabés, segundopalo.com.ar. No duden en entrar a esa página. Los goles te los da minuto a minuto, gente. A los que les gusta apostar, qué mejor información que esa. Bueno, no pasó nada, tranqui. No pasa nada, ya está. Las dos hinchadas gritan, cantan, festejan. Le mandamos saludos a Morocco, el capitán del Bristol. No. No, gente. Nosotros transmitimos para los jugadores. Nunca vamos a hacer nada. Nada, Nada que perjudique a un jugador. Ténganlo claro. Lo dijimos siempre y lo vamos a decir. Siempre al lado de los pibes. Listo. Nunca vamos a perjudicar a los equipos ni a los jugadores. Hablo mucho, Has, perdón. Hacemos así, pónganlo en mute si no.
El partido va 3-1, quedan 5:34. 3-1, quedan 5:34. No, está bien el partido, está lindo. Un partido con historia, gente. Siempre son peleados. Termina el partido, los pibes se dan la mano porque se conocen todos. Nos mandan saludos de Ensenada. Yo no lo firmo, el que lo quiere firmar que lo firme. Gracias a los 340 personas y a los 52 me gusta. El 9-3, sí. Acá todos los que juegan son amigos, muchachos. De los dos equipos. Sepan entender eso. Román Mora, tratemos de llevar un día en paz. Hablemos de futsal, gente. Disfrutemos del partido que está muy bueno. Dale. Sigue. La roba el Juli. Vignone. La tiene, va. Saque de arco. Quedan 5:21. Tiran el pelotazo. Saque de arco. Vamos, nueva mañana contra Argentino de Matadero. Bueno, eso debe ser Buffy. Recuérdense, gente, sigan a la gente de A Todo Futsal, que transmiten unos partidazos, Sigan a la gente de Segundo Palo. Es dar un like, es gratis. Y la verdad que a los que transmitimos nos ayudan un montón, Que se suscriban, que nos sigan a Instagram. La verdad que todo tipo de publicidad nos ayuda un montón. Así que se agradece mucho. Lo hacemos a pulmón, no cobramos un peso. Y nada, es todo lo que pedimos. Aguante franja, dice Juan Pablo. Se queja de una falta la gente nueva. Partido continúa. Cuando hay saque de arco. Gente, no se peleen, disfruten. Disfruten de un partidazo. Vamos Huracán mañana. Mañana partidazo, Partidazo. Huracán contra Metalúrgico, El puntero contra el segundo. Los amigos de Metalúrgico contra los amigos de Huracán. Impresionante la campañón que está haciendo Huracán, Ganó Alvear, el otro día volvió a ganar. La verdad que muy bien. Lo transmite la gente de Huracán. Huracán Futsal, ese partido. Saca micro Huracán para el que quiere ir. Cobraba 500 mangos, creo, el micro y de vuelta, baratito. Fíjate en las páginas de Huracán. Transmite Huracán Futsal con los relatos y comentarios de Charlie y de Oxy. Traten de verlo, son unos cracks los muchachos. Metalúrgico viene de ganar un partidazo, Un partidazo
a Juventud de Tapiales. Y Huracán en estos momentos no me acuerdo a quién le ganó, ya te lo digo. 3-1 sigue. El Lobo viene a ganar la Miriñaki el partido, 2-1. Le mandamos un saludo a la gente de Reciclado Manzana. El mejor precio, la mejor calidad, ¿eh? Vayan a Reciclado Manzana. Me mandan un saludo para Bruno. Estamos con vos. Para el arquero de Franja es esto. Franco Villa lo manda. Gracias por el saludo. ...61 me gusta, bien, ¿eh? Quedan 2 minutos. Partido 3-1, gana el Nueva. Ahí sube, arquero jugador, pone, cuando queda 1:30. Hay córner, está Juliano, está el Mati. Está Sánchez y está el número 20, uno de los hermanos. A mí yo dije Iturre, pero no es Iturre, ahora no me acuerdo cómo se llama. Se salva el Nueva, ¿eh? Le mandamos un saludito a Tomás. Y ahora se lo pierde el Nueva. Román González, te salió mal el chiste. Dice que tiene novio Tomás y que le gusta la lechita. Saludos, Tommy. Saludos, Román, digo. Román González. Saludamos a Nachito, a Ignacio de Maipú, ¿eh? Le mandamos un saludo a Agus, que está del otro lado viendo el partido. Suerte mañana. Arquero jugador, quedan 30 segundos. A la pelotita, Saludos a Luana, le mandamos, Bruno. Hay que tirarse así, cuando estás en quinta, Hay que tirarse así, Dice que fue full, Juan. Hay que tirarse así. Gente, quedan 25 segundos. Les recomiendo que se vayan y vuelvan rápido, no cuelguen. Que en los primeros 2 minutos siempre hay goles, Franco Villa es de Bristol. Y manda saludos. Saludos a Alexis. Que haga unas buenas pizzas, dice Florencia. Saludos a Juli, dice Ramiro. Pero bueno, vuelvan rápido, pongan me gusta, aprovechen para seguirnos. Sigue 3-1, igual. Para seguirnos al Instagram, el Emperador 23. Y aprovechen para suscribirse, gente.
Quedan 5 segundos. Va ganando el Nueva. Terminó el primer tiempo, gente. En algo que fue un partidazo, ¿eh? Gracias a las 360 personas que están. Gracias a todos los que pusieron me gusta. La verdad que se agradece. Vayan a tomar una coquita, a comer algo y vuelvan pronto. Miren que los 2 primeros minutos hay goles, ¿eh? Ya avisé, ¿eh? 3-1 el partido, gana el Nueva Estrella. Terminó el primer tiempo. Resultado del día de hoy, en la primera A, Independiente 8, Laniata 1. ¿Cómo anda Independiente, eh? La banda de Caruso, de Loreto, de Miguens, de Leo Alderete. ¿Cómo andan, eh? Le mandamos un saludo a Juani Palazzi. Vamos. Ferro terminó perdiendo 4-2 con Pinocho. Banfield está empatando 2-2 con Gimnasia. Camionero, como dijimos, le ganó 3-2 a UNLAM. En esta cancha, en el entretiempo, el partido va 3-1 a favor del Nueva. Por la C, Porteño se recuperó de la derrota del otro día y está ganando le ganó 3-0 a Parque. Chacarita perdió 5-2 con Espeleta. Espeleta volvió a ganar después de haber perdido con Hurlingham y se acomoda en la zona de permanencia. Hubo show de goles en la D. En la D1, Excursio le metió 8 a Colegiales, le ganó 8-2. Y en Rosario Central le ganó 8-1 a Barracas. En la D2 iba ganando 6-5 Banco Provincia a Estrella Federal y el partido se suspendió por incidentes. Esos son los resultados del día de hoy. Partido de mañana, 19:30, juega Hebraica contra Racing Club. Se transmite por el canal de Racing, señores y señores. Por el canal de Hebraica, perdón. Ahí nos manda saludos el amigo Rayito, la máquina de la Madrid. Me cobraron la entrada, tuve que pagar yo. Mañana 20 horas, Secla Atlanta. Mañana 15:45, partidazo. Newell's Old Boys hace de local con Pacífico. Transmiten los amigos de Red Audiovisual. Mañana también partidazo. El Talar Platense de Villa Laniata, 19 horas. Ahí estaremos, mandan saludos a la gente de Red Audiovisual. Los mejores en esto, ¿eh? Los mejores, no me canso de decirlo. Mandamos un saludo grande. Ellos hoy hicieron Independiente Laniata. Mañana hacen Red Newell's. Y el lunes van a hacer River Arsenal. ¡Qué partido, eh! Partido complicado para hacer por la cancha. Juegan en parque. No hay lugar para firmar. O sea, no hay una cabina, ni un mangrullo, ni nada. Pero yo sé que lo van a hacer espectacular como siempre. Seguimos. 8 de la noche. Mañana Almafuerte, Sideco. Mandamos saludos a los amigos de Sideco y a los amigos de Almafuerte. Partidazo por la zona alta y por la zona baja, ¿eh? Partidazo terrible. 8:30 en 17 de agosto. Juegan los amigos de Maldonado con los amigos de Boedo. Si Boedo gana, se salva casi de todo de abajo. Sacaría 9 de ventaja.
Si gana Maldonado, arma un quilombo terrible y se pone palo a palo para salir de la zona baja. ¿Juega Mati Castro mañana? El otro día no jugó. ¿Jugará? ¿Quién será el nuevo DT de Maldonado? Todas preguntas que no podemos contestar. Mañana, por la C, juega Alboy, Juventud de Tapiales. Juventud de Tapiales, que empezó complicado, que hizo un campañón en la primera parte. Va en busca de la recuperación contra el Boys, el puntero. A las 19 horas, como dijimos antes, juega Metalúrgico contra Huracán. Transmite Charlie, transmite Oxy, transmiten por Huracán Futsal. No te lo pierdas ni a palo, muchachos. Hacen una transmisión hermosa. Síganlo, gente, la rompen toda. 19:30. Juega Caballito Don Bosco. ¿Qué cosa? Me está hablando mi amigo Ventre, por eso. Juegan Caballito Don Bosco, un partidazo, 19:30. Otro partidazo, la sorpresa de la C, zona permanencia La Madrid. Juega con el siempre peligroso Heps, que viene de empatar los dos partidos. Otro partidazo, señores. Zona campeonato. Juega Deportivo Merlo contra Vélez Arfiel, gente. Transmite la gente de Merlo Viaje. Una de las mejores transmisiones. Se ve en 4K. No se lo pierdan. 20 horas. A las 20:30. En esta cancha. Sí, en esta cancha. Juegan dos equipos amigos. Amigos míos, ¿no? Juega Miriñaki, el equipo de Gaby, de Gio Montero y de un montón más, contra Alvear, el equipo de Chucky, de Franco, del Chino. Partidazo. Partidazo. Ninguno de los dos puede perder, si quiere salir campeón. En la D, señores. La D1, mañana, 19 horas. Transmite Balón Futsal, el Vasco, el mejor de la D, una de las mejores transmisiones de futsal, gran relato. Juega Juventud contra Monteviejo, partidazo para ver, para entrar a playoff. 19:30 juega el puntero, obligado a ganar Libertadores contra los Andes. Le mandamos un saludo a los amigos de los Libertadores, a Tiago, a Café, a Brian, a Alfeta, a Carlitos el DT, al ayudante técnico, a Coco, a Juan el presidente, a toda la gente, al Chino, a toda la gente le mandamos saludos de Libertadores, le mandamos un saludo bien grande a los Andes, que son los amigos de mi amigo el Mosqui. A las 20 horas juega Brom contra los muchachos, el equipo de los Lille, partidazo en la cancha de Brom. Por la D2, a las 19 juega Morón, el Porvenir. Morón que quiere entrar a playoff, el Porvenir que quiere ser puntero. A las 20 horas juega Riestra contra Ituzaingó. Riestra, donde juega Ventre, juega Bellido, juega mi amigo Alan. Y juegan un montón de gente que estaba en el Nueva. Partidazo. A las 20 horas juega Biblioteca con la gente de JJ. Ahí Fran Basile dice, vamos los muchachos mañana. JJ, amigo lo de JJ. Constantino y esa banda. A las 20 horas juega primera junta el equipo de Papelito contra las Heras en Estrella de Boedo. Bueno, debe ser en otra cancha, porque en Estrella de Boedo juega Libertadores, no sé qué pasó ahí. Y después el equipo de Córdoba, Juvencia, juega con el Ciclón, el puntero. El equipo de
es Martelli, pero según ellos Vicente López, el equipo del Pechi, muy querido acá en Franja, el equipo de Balanza, de Lauti, de la gente de Loyola. Partidazo, gente, tenemos mañana, todo futsal. Y el lunes juega Boca, Kimberley, que transmitimos nosotros, pero juega River, juega Gloria. Hay unos partidazos terribles el lunes. Y Chicago juega el martes, por transmisión de Deporte TV. Y nos falta un partidito del lunes. Juega Argentinos Asturianos. Mañana Secla, sí. Con Carita, Barleto, mi amigo Grillo, Gonza, Alarcón. Una banda terrible juega, Javi Battel y la familia que nos ve siempre. Los podemos nombrar a todos los de Secla. Los conocemos a todos. Son todos amigos. Pronto volvemos. Y ya que juega Secla, recordar, Vinci Tatúe, en Lanusita, la calle Doctor Melo, al 2900, los mejores tatuajes, piercing, arito, todo de zona sur, andá seguido. Sí, son lo mejor la gente de Secla. Mi equipo en la... Bueno, vuelve a empezar el partido, está Santino, Martín, el Golo y Manu por el Nueva. Por Secla está Borruto, está Roger, está Vignone y está Giuliano. Me tratan muy bien en Secla, los quiero mucho. A los demás equipos también, pero bueno, la Secloneta es la Secloneta, ¿no? Ahora que volvió la máquina de Carita, está Fosa, hay un montón de muchachos. Está Juli. Pero bueno, volvemos a este partido, gente. Entrenador de arquero, mira, ahí me dice. Fernando es entrenador de arquero del Secla femenino. Graciela me dice, yo banco al femenino y al masculino del Secla. Le mandan saludos a Mateo y a Fernando, bueno. Mandamos un saludo grande a la gente de Modelo, que también nos trata excelente cada vez que vamos. A todos los jugadores, el Chucky, a Maxi, a todos estos muchachos, al Edu, y especialmente al delegado Fer. Empieza el segundo tiempo, 3-1. Como dijimos antes, no se olviden de dar me gusta, no se olviden de suscribirse, gente. Lateral en ataque para Nueva. Mandamos un saludo grande a Manzana y a Samantha por dejarnos transmitir la gente de Franja y del Nueva. Gracias por tratarnos tan bien siempre. Manza le manda saludos al Colo. Leila le manda el saludo a Fernando del femenino, al mejor DT de Franja, dice. Mejor DT del mundo mundial. Ya los mandamos. Saludos para la gente del Arce. Dice, el lunes vamos a jugar con River. Utilizan otras palabras. Pero bueno. Mandamos un saludo al Chueco, a todos. A Romero, al Colo, al técnico, Antico. El otro día a Bartolo. El otro día nos pudieron pasar el video para poder hacer el resumen contra el Talar.
Gran equipo Arsenal. Un equipo duro. Y al resto de los jugadores también le mandamos saludos. Le mandamos saludos a los árbitros, que sabemos que hay unos cuantos que nos siguen, por lo menos eso nos dicen. Le mandamos saludos. De Pablo, saludos para Sol Naciente, Hugo. Cuando hay gol, 3-2. El vicepresidente le manda saludos a Hugo, a Huguito. 3-2. Quedan 18:09. Te dije que en los primeros 2 minutos iba a haber gol. Estábamos entretenidos porque justo nos hablaban. ¿Se vio el gol? Esperemos que sí. Gracias. ¿Lo metió el número 17 o lo metió Juliano? Para mí fue el 17. Bruno, dicen que si vas a tu casa que toques timbre por las dudas, para que no te lleves una sorpresa. No sé qué tratan de decir, ¿eh? Pero que no sea lo que yo creo. Corner para Franja. Gracias, Darío. 76 me gusta, bien, ¿eh? El número 17, sí. Está bien. Gracias a toda la gente que está del otro lado bancando la transmisión, ¿eh? Se agradece mucho. Está bueno que la gente se prenda y que puedan ver un partidito. Lo hacemos por ustedes, ¿eh? Por ustedes y por los jugadores. 3-2 el partido, Federico. Gana el Nueva. La gente de Franja pide una mano, no se la dan. No reclaman demasiado tampoco. Ustedes que están del otro lado pueden haberlo visto mejor. Muchas gracias, Fernando. Gracias por suscribirte y dar un like. Presiona Franja. Bauti le manda un saludo a Fran, su hermano. Quedan 16:45. Recordá buscar los resultados en tiempo real, minuto a minuto, las tablas de posiciones, el Fitur en segundo palo.com.ar. Se salva el Nueva, sale jugando y hay lateral para Franja. La tiene Roger, abre para Iribarri. Hay turbe, ¿no? Bueno, para el 20. La tiene Viñones, Roger, Viñones, va para atrás. Le mandamos un saludo a Da. Gran jugada de Palmieri, espectacular y gran atajada de Fernando. Partido sigue 3-2 y recién te conectás, hubo un gol antes de los 2 minutos
Como te había avisado, ¿eh? La hizo muy bien Santino. Llegó un poco tarde Franco, pero igual saca la falta, ¿eh? La tercera 6-6. Alberto dice, vamos franja que lo damos vuelta. Benjamín es otro que dice que tiene nombre y que quiere que le devoren el ano. ¿Se hacen chistos? Otro de los chistosos. Son chistosos con los mensajes. Quedan 15-20. ...311 personas, 80 me gusta, muchas gracias. Julieta dice, vamos nueva. Luca Fiore le dice, manda un saludo. A Benjamín Betoni. ...3-2, Javi Merele, la gente de Platense del otro lado. Un partidazo mañana con los gente del Talar. Amonestado Sánchez por protestar. 3-2 el partido. Gana el Nueva Estrella. Quedan 15. Nos mandan saludos desde Chile, Eduardo. Anda a transmitir mañana. ¿Cuánto falta? 15. Gracias, Lucas. Un saludo para Nicolás. Le manda Poptimo. Vamos nueva, dice Analía. Le cobran mano al Nueva. Tiene 2 faltas al Nueva. Una franja. Saludos para Caroso. Manda Pablo Urrutia. Le mandamos un saludo a Marianela de parte de Bruno. ¿Cuándo transmitir femenino? Ahí hay que ir un día. El tema es que no tenemos horario, pero bueno. Si nos invitan un día transmitimos. Muy linda cancha la de Secla aparte. Nos mandan saludos de Tres Arroyos, bueno. Ahí está Julián, otro gracioso con los mensajes. Pero no le vamos a dar bola. Mandamos saludos a la gente de Modelo, a Feria Compañía. Le mandan saludos a Leila, la 10 de franja, femenino. Sale Palmieri, se escapa. Hay falta, le van a cobrar una falta.
Luca nos dice, qué buena transmisión, aguante Liver. Saluda a la gente de Liver, como ya dijimos. Desde Islas Canarias nos mandan saludos, ¿cómo va? 3-2 el partido. Quedan 14:34, un partidazo, ida y vuelta, ¿eh? Mañana no transmitimos. Le mandamos un saludo a Zacarías, que está en Lanús. 3-2 gana el Nueva. Mañana no transmitimos. Mañana vamos a ver amigos que juegan en Almafuerte contra Sideco. Vamos a ver ese partido. Saludos a Pequito de Banfield. Bueno, están dados. Transmitimos el lunes, Boca Kimberley, un partidazo, ¿eh? Están peleando ahí los puestos de playoff, a ver quién entra. ...3-2 gana el Nueva. Franco le manda saludos a los chicos de Esquel. Upa, lindo caño, ¿eh? La gente de Balón Futsal, ¿eh? Ahí está la gente de Balón Futsal. Le mandamos un saludo, unos cracks. Transmiten, van a transmitir mañana. Ya dijimos qué partido transmitía. El de Miriñaki, si no me equivoco. Sí, Miriñaki Alvear transmite la gente de Balón. Un partidazo, le deseamos una gran transmisión mañana. Acá Franco le manda un saludo grande a su amigo Tomás, porque cumpleaños, feliz cumpleaños Tomás, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Pasará lindo. Y repetimos, mañana Miriñaki contra Alvear, cuando Pepo casi moja, lo pasa la gente de Balón Futsal, un partidazo. El otro día transmitieron Espeleta contra el Triángulo de Hurlingham, un partidazo. Gracias a ellos lo pudimos ver y pudimos hacer el resumen. También saludos a la Ricada, Tomás. Mañana en la B, ¿quién juega? Ya te digo. Hay pocos partidos mañana, ¿eh? Mañana juega Maldonado Boedo, transmite Maldonado. Juega Almafuerte Sideco, transmite Almafuerte. Juega el Talar Platense y Newell's Pacífico, que transmiten los amigos de Red. Agustín, no relatábamos el partido nosotros. Justamente nos dedicamos a mandar saludos y a charlar. Disculpá, No, Pacífico Newell's juega mañana. Hoy Newell's jugó contra Lanús en cancha 11, no puede jugar. Juegan en la cancha de Newell's. Platense no lo transmite nadie. Esto es futsal charlado, gente.
Yo sé que a muchos les molesta, bajamos el volumen. Agus, está todo piola. Saludos a los hermanos Ian y Nicolás. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? 10:52. Gran pelota y infracción, ¿eh? Gran tiro libre. Saludos para Kiko, que va a ser papá. Bueno. Tenemos 85 me gusta, gente. Llegamos a 100, se copan. Bueno, acá nos invitan a transmitir al femenino de franja. Cualquier momento, gente. Cuando tengamos un ratito libre. Tratamos de ir a todos los lugares que nos invitan. Traten de dar me gusta, traten de suscribirse, gente. Yo sé que la mayoría del otro lado ya está suscripta, pero nos ayudan un montón. ¿Cuánto van? En este momento 3-2. 3-2. Gana el Nueva. Hay córner para franja cuando quedan 10-20. A Torrico Juanpi le mandamos un saludo, por supuesto. Gracias, Lautaro. Esperemos que aguante la transmisión así. Que no pase nada raro. Aguante Palmieri, dicen acá. Aguante Brunito. Un crack fosforito. Fernando. Tira la pelota al lateral. 10 minutos 9. Una eternidad. 4 faltas tiene franja. Faltas tiene el Nueva. Una tiene franja. Se dio vuelta la tortilla ahí. Bueno, ahí nos están invitados también de franja. Graciela. Vamos seguido a franja porque tenemos muchos amigos. Mañana no puedo porque tengo que ir a Almafuerte, pero vamos a estar pronto, ¿eh? Vamos a estar pronto. ...343 personas, ¿eh? 97 me gusta, mira lo que hay, ¿eh? Franco River, le mando un saludo a Andrés, que abrió una ferretería MK, ¿eh? Bueno, éxitos en el negocio. Nos mandan saludos desde Banfield. Ahí nos dicen que Eduardo, que tenemos un seguidor nuevo de Chile, bueno. Gracias. La familia del Chino Fuente Alba, de Ñul, nos sigue siempre. Opa, qué grande, Frankie. Brunito, ¿eh? Estamos contentos que la gente del otro lado pueda haber visto el partido, especialmente hoy que no había visitantes. Es una forma de llegar, igual transmitimos seguido a la gente de Franja y Nueva, ya nos conocen. Gran atajada, ¿eh? Gran atajada de Fernando. Se viene con todo Franja.
Hay lateral. Cuando quedan 8:32. Partido sigue 3-2 a favor del Nueva. Franco le manda un saludo a la empresa de viaje egresado F2 Travel Dream. Se lo mandamos. Disfruten de sus viajes de egresados. Se lo perdió el Nueva ahora. ¿Y hay penal o falta? Hay penal. Le mandamos saludos a Tito, el santiagueño. Va Palmieri en el penal. Penal. Me preguntan si le pega, la verdad que de acá no se ve. O sea, no se ve, que yo no lo... La jugada es rápida y no lo vi. Ustedes rebobinen y avisen no. Yo no lo puedo saber. Quedan 8 minutos 3. Y hay gol de franja. Brunito Palmieri. Tres a 3 el partido. Bueno, casi nos rompe el techo. Sí, Bruno pide selección, totalmente. Que miren un poquito la B también. Vamos, la banda de Pompeya, dice. Gran jugada, la terminan definiendo mal. Para tarjeta, me parece que viene la amarilla. Solo el 50, Darío. Si no me equivoco, es Rocha quien fue amonestado. Yo creo que sí.
Echaron a Bruno. Llega a pegarle cuando se va. Que se iba justo solo. Jugada rápida, como decimos siempre. Ustedes del otro lado tienen mejor visión y saben lo que pasó. Yo no puedo repetir. 6:53 quedan. Va a estar 2 minutos con uno menos. Franja. No lo quemaron, pobre, ¿qué querés que te diga? Franja es un amigo. Franja, Bruno es un amigo. La gente de Franja también, por supuesto. Le mandamos un saludo a mi amigo el Monito, que él sabe de estas situaciones, de mandarse cagadas, se las manda seguido. Ahora hace mucho no se manda cagadas, porque hace mucho que no juega. Un crack, Mono, te estamos esperando, ¿eh? ...370 personas, sí. Parece que el partido gusta, ¿eh? Recordamos, si querés saber los resultados de las tablas de posiciones, segundopalo.com.ar, fixture, tabla, minuto a minuto. El partido está 3-3, con un jugador menos, está Franja, hasta el 4:53. No sé si es para roja o no, gente, yo no lo llego a ver. Ustedes sabrán. Se cobró falta nada más. Entiendo que lo cobra por último hombre, pero no te puedo decir nada. Gracias, Leandro Salinas. No puedo decir más nada. No emito opinión porque fue una jugada rápida. Ustedes son mi bar, ustedes son los que saben. Trata de tener la pelota Franja y hacer pasar unos segundos. Ya quedan 6:08. Vamos hasta los 4:53. Aprovechamos este minuto. Para mostrar cómo va la tabla, gente, de posiciones. Esto es segundopalo.com.ar. Ahí ves la zona alta, acá ves la zona baja. Hay puntito gris al lado de Franja y de Nueva Estrella. Eso es porque se está jugando el partido. Si ganaría alguno de los dos, tendría el puntito verde. Si perderían, tendría el puntito rojo. Acá tenés todas las fechas. Y acá tenés el fixture, cómo se juega. Podés ir acá, apretar el botón. Pasás a la fecha que viene. Toda la información, ¿eh? Así con todas las categorías. Segundopalo.com.ar, gente. Tres a 3. Es la mejor página de futsal, gente. Por lo menos la única que tiene todos los resultados. Te dice quién transmite los partidos. Te sube resúmenes de goles. ¿Qué más querés? Es una página, segundopalo.com.ar. Quedan 5:43. 50 segundos más, tiene que aguantar Franja con uno menos.
Igual va al frente, Franja, ¿eh? 5:50, 5:43. Entonces recordamos, mañana tenés para ver, tempranito, 15:45, transmiten los muchachos de Red Pacífico, Ñul Pacífico. Tenés para ver a Huracán contra Metalúrgico, un partidazo, seguramente muchos goles. Lo transmite la gente de Huracán, ¿no? Charlie Oxy. Tenés para ver, Iñaki Alvear, transmite la gente de Balón Futsal. Y después tenés un montón de más partidos. Entrá a Segundo Palo y ahí tenés las transmisiones, ¿eh? Gran atajada del arquero de Franja. Otra gran atajada. Quedan 5:9. Quedan 13 segundos. Marcos, el arquero Marcos. Bueno, gracias. Sí, sí. Otra gran atajada. Y salva lo que es el descuento. Le mandamos un saludo al loco Giro de Bristol. Vuelve a tener 4 jugadores. Franja de oro. Y quedan 4:43. Gran cantidad de público. La cancha está llena, gente. Quedan 4:16, 3:3 el partido. Lateral para Franja. Quedan 3:43. Síganos, suscríbanse al canal de YouTube. Y síganos al Instagram, gente. Ahí te enterás. Ahí te enterás. Gran atajada, ¿eh? Te salva el Nueva. Ahí te enterás los partidos que se transmiten. Y podés ver los resúmenes, ¿eh? Todos los partidos de todas las categorías que se transmiten. Y los videos quedan. Hacemos los resúmenes de goles, ¿eh? Para que los chicos se puedan mostrar. Te enterás los partidos de la fecha, te enterás todo ahí. Seguinos. El Emperador 23. Seguía Segundo Palo también. _OC. Y a todo futsal.
Le cobran la sexta falta con un poquitito de demora. Hay sexta falta para Franja. Va Giuliano Martelletti. Va el Juli. Bien, Manuel, no importa, no sé. Lo cobró tarde, no sé si fue la falta, la verdad no lo sé. Como digo, vayan para atrás y ustedes sabrán. Va el Juli. Y Franja lo da vuelta. Cuatro a 3 gana Franja. Quedan 2:25. Si no se sufre, no vale. Varios partidos Franja viene, empieza perdiendo por 3, por 4 y lo da vuelta o lo empata. Está con arqueros jugadores nueva. Queda 1:43. Salva Franja, queda 1 minuto 11. Triple 1. Quedan 55. Saque de arco cuando quedan 45 segundos. Córner para Franja, quedan 43.
nueva estrella, lo mete el Mosqui. Cuando quedan 17 segundos, tenemos un partidazo. Una jugada rara, rebotó en 80 lados y le quedó justo. El partido está 4-4. Cuando queden 17 segundos, acá festejan. Lo ganaba el Nueva 3-0. Lo pasó a ganar Franja 4-3. Y ahora están 4-4. Igual que el partido de tercera, ¿eh? ¡Qué partidazo! Se mojó la cancha en un costado, la están secando. Quedan 17 segundos de partido. Están secando la cancha porque se mojó. Partido vibrante. Cantan las dos hinchadas. Están hablando con los dos delegados. Y ya sigue el partido, gente, un partidazo vivimos acá en el Coloso, en el Estadio Nueva Estrella. Lindo partido, igual que el de tercera, ¿eh? Antes ganaba Franja, después lo pasó a ganar el Nueva en el tercera, lo empató Franja. Acá fue al revés. Ganaba el Nueva, lo empata Franja, empieza a ganar Franja. Y ahora lo empató Franja, lo empató el Nueva. Gran partido, ¿eh? Últimos 17 segundos. Los dos van por la gloria. Y un golazo de Giuliano Martelletti. Gol de Giuliano Martelletti. Y el partido está en 2 segundos, ¿eh? Y terminó el partido, gente. Se terminó el partido. Bueno, gente, termina el partido. Les mandamos un saludo.
Y ya está. Chao, gente. Saludos a todos. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos el lunes en Boca Kimberley. Y listo. Chao, gente, corto la transmisión, ¿eh? El partido está terminado acá.